Bueno, amigos, cordial saludo, bienvenidos a este espacio de informe de sostenibilidad de un programa que he titulado Reconectándose con la naturaleza. O sea, Reconectándose con la naturaleza es un programa que a su vez tiene varias temáticas y la temática que vamos a desarrollar en estos días, en estas semanas, es la de los informes de sostenibilidad o el estándar del ISSB, el nuevo estándar de informe de sostenibilidad que se está estrenando en el mundo y va a comenzar a regir a partir del 1 de enero del 2024. Hoy vamos a tratar un tema importantísimo para entender este estándar. Es la clave o una de las claves para entender de qué se trata este estándar e interpretar el marco conceptual de este estándar. El tema que vamos a hablar hoy es acerca de la materialidad. ¿Qué significa la materialidad en las normas internacionales? ¿Qué significa la materialidad en este estándar de informes de sostenibilidad? Bueno, para eso he traído una metáfora muy famosa de unas muñequitas rusas que se llaman matriuscas. Las matriuscas, ahí como lo ven en la imagen, bueno, si están en el podcast, pues no van a poder ver la imagen, pero imagínense las matriuscas. Las matriuscas son unas muñequitas rusas que representan la fertilidad. Ellas son huecas por dentro. Entonces, cuando yo abro una matriusca, lo que encuentro por dentro es otra muñequita que la contiene, que está contenida en esa muñequita. Y a su vez, si yo abro la muñequita por la mitad, ¿cierto? Se destapa la muñequita por la mitad. Abro la que está adentro, voy a encontrar otra adentro y así sucesivamente puedo encontrar diferentes muñequitas de matrioscas, una dentro de otra. Bueno, lo que pasa es que los informes, los estándares internacionales son similares a una matriusca. Y hoy vamos a ver este ejemplo y vamos a comprender cómo se encapsula, se contiene un estándar, se contiene en otro y así sucesivamente y se va creando una especie de estructura modular o matriuscas una dentro de otra para que se pueda entender la metáfora y así nunca más lo vamos a olvidar. ¿Cómo funciona entonces o qué comparaciones podríamos hacer de la matriusca con el estándar del ISSB y también cómo podríamos entender esto de la materialidad? Bueno, imaginémonos entonces unas muñequitas de estas matriuscas, tres muñequitas de estas, una más pequeñita que todas, y esa más pequeñita está contenida en otra que es mediana, ¿cierto? Y esta mediana va a estar contenida en otra que ya es más grande. La muñequita chiquita, la más chiquita, en este caso va a representar lo que nosotros conocemos como el estándar NIF. El estándar NIF es la muñequita más chiquitica, la que tiene menos experiencia, la más inocente de todas, ¿cierto? Este estándar NIF, como lo sabemos todos los contadores, tiene un enfoque netamente financiero. Lo que se revela ahí es información de los estados financieros de propósito general. El balance, el estado de resultados, el estado de flujo, las notas, todos ellos son cuentas. Y en esas cuentas lo que hay son rubros de diferentes valores, pasivos, activos, patrimonios, costos, gastos. En sí, dinero que entra y sale de la compañía. Miremos entonces que en esta metáfora, esa muñequita, hagan de cuenta que esa muñequita solamente sabe leer esos informes en ese lenguaje financiero. Si le colocan a leer otra cosa, no va a entender absolutamente nada. Esa muñequita, la más chiquita, la más inocente de todas, solamente sabe leer esos estados financieros de propósito general. Si les colocan cualquier otro, la muñequita va a decir, no sé de qué me están hablando.
Bueno, resulta que ahora con el nuevo estándar de los informes de sostenibilidad, hagan de cuenta que es una muñequita matriusca más grande que incluye por dentro la NIF, pero también incluye otros informes de otros tipos que se ha podido clasificar o expresar como informes de información no financiera. Pero informe de información no financiera podría ser cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Los informes que tiene esta muñequita del medio se llaman informes de estándares IS-SSB, que están contenidos en unas letras que ya han separado, que se conocen como S1 y S2. El S1 son los principios conceptuales de ese informe, de ese nuevo estándar de informe de sostenibilidad. O sea que es como el marco conceptual. Son los principios para entender todos esos informes, eh, de información no financiera, podríamos decirlo así. Y el S2 ya nos está diciendo que específicamente lo que va a tratar, al menos todo ese informe S2, es información relacionada sobre el clima, o sea, sobre relaciones que tienen que ver con el cambio climático. Esos informes del clima, ¿qué podrían contener? Por ejemplo, información sobre emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Eso sería un ejemplo práctico, ¿cierto? Muy ilustrativo de qué tipo de información va a contener ese, ese informe S2 sobre el clima. ¿Y por qué se llama no financiero, información no financiera? Porque cuando nosotros decimos, es que una empresa emite 100 toneladas de CO2, o sea, 100 toneladas de gases de efecto invernaderos convertidas a CO2 equivalente, por ejemplo, ahí no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de una magnitud física, ¿cierto? De unas mediciones biofísicas que lo que representan son la cantidad de gases contaminantes que generan el efecto invernadero, que a su vez genera el cambio climático. Lo que pasa es que esas cantidades de CO2 se pueden traducir a dinero, porque las cantidades de CO2, esas toneladas de CO2, hay unas fórmulas, unas métricas que se pueden convertir a dinero, pero eso es motivo de otro video que vamos a hacer en esta sección de informe de sostenibilidad. Entonces, miren que esa muñequita mediana, podemos decir que es más madura, ¿ya? Digamos que es una adolescente. La más chiquitica, es una niña y la mediana es una muñequita adolescente, o sea, tiene más madurez, ve más cosas, entiende más cosas. Entonces, entiende a su vez todo lo relacionado con la NIF, ¿cierto? Le colocan a leer los informes de los estados financieros y los lee perfectamente, pero si le colocan a leer el estándar S1 y S2 sobre el clima, también lo va a entender, ¿ya? Pero no puede leer nada más, solamente puede leer hasta ahí, ¿ya? El S1 y el S2. La muñequita no lee nada más. Bueno, hay una muñequita más grande, ¿cierto? Que puede leer otro tipo de información diferente al financiero de la NIT y diferente al S1 y al S2. Esos S's que se ha propuesto el estándar ISSB hasta ahora va hasta el S6, o sea que hay un S3, 4, 5 y 6. ¿De qué hablan esos otros informes o esos otros pilares relacionados con este estándar del ISSB? Pues bueno, hablan, por ejemplo, el S3 de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. El S4 habla del capital humano, el S5 habla de derechos humanos y el S6 habla de algo que se conoce como la integración, pero esa integración se refiere a aspectos tecnológicos, de cómo se integran todos esos lenguajes de valoración, todos esos lenguajes de expresión de diferentes valores, cómo se van a integrar
para que puedan ser comprensibles para el ser humano y también para las máquinas. Finalmente, también la inteligencia artificial va a poder leer todos estos informes. Bueno, entonces, mire que aquí tenemos esta matriosca más grande. Esta matriosca más grande puede leer mucho más cosas. Entonces, esta matriosca más grande podemos decir que es una matriosca madura ya. La chiquita es una niña y solamente comprende lo financiero. La del medio es una adolescente, comprende lo financiero y los informes del clima, pero la grande es la importante aquí porque la grande comprende, además de la información financiera y la información del clima, comprende muchísimas otras cosas más. La grande comprende información de biodiversidad, capital humano, derechos humanos e integrabilidad. O sea que la grande tiene la capacidad de comprender y ver el universo, el mundo que le rodea, de una manera más compleja, más completa. Bueno, ¿qué otros análisis podemos hacer con esta matriosca y el estándar ISSB? Bueno, las dos primeras muñequitas, la pequeñita y la del medio, o sea, la niña y la adolescente, podríamos decir que desde el punto de vista del estándar son adolescentes, ¿cierto? Son niñas adolescentes y esa niña y esa adolescente podemos catalogarlas como inversionistas. Son inversionistas. O sea, la forma en que ellas se comportan desde el punto de vista de los negocios, se comportan como inversionistas. ¿Y cómo se comporta un inversionista? ¿Qué le interesa a un inversionista? Pues lo único que le interesa a un inversionista es maximizar sus dividendos, maximizar sus utilidades. Y aquí es donde viene la crítica de algunos actores, algunos colegas, algunos grupos, ¿cierto? Que dicen, pero ¿cómo puede ser que unos informes que tienen una visión tan sesgada de inversionista que solamente les preocupa maximizar los dividendos, cómo esto puede ser una solución para mitigar el cambio climático? Bueno, es una crítica totalmente válida, ¿cierto? Que tiene sus contraargumentos que más adelante lo vamos a ver. Ahora, valga decir en esta presentación que al explicar estos conceptos tengo una posición neutral. Yo no estoy ni a favor ni en contra de estas visiones, solamente expreso desde el punto de vista teórico, conceptual, qué significa cada una. Entonces, los informes basados en las normas internacionales y los informes basados en clima tienen una visión o un enfoque de inversionistas. Eso significa que fueron creados para los inversionistas. ¿Y qué les preocupa a los inversionistas? Pues maximizar sus dividendos. O sea, esa información está orientada para que los inversionistas tomen decisiones para poder maximizar sus dividendos. ¿Ya? Pero hay otra cosa interesante aquí. Hay otra cosa interesante aquí, y es que la muñequita más grande ya habíamos dicho que es más madura, ¿cierto? Esa muñequita representa no los inversionistas, sino que representa a los grupos de interés. Perdón. Esa muñequita más grande representa a los grupos de interés o a los stakeholders. ¿Quiénes son los grupos de interés? Pues todos aquellos actores sociales que toman decisiones importantes, ¿cierto? Con la información que se genera desde el punto de vista corporativo. O sea, todos los actores que toman decisiones que diferentes a los inversionistas, que utilizan la información para tomar decisiones de cualquier tipo, no solamente para maximizar dividendos, sino información de cualquier tipo. Ahí, en esos grupos de interés o stakeholders pueden estar, por ejemplo, clientes. Los clientes no son inversionistas. Los clientes lo que pasa es que ellos pueden utilizar esa información, por ejemplo, de derechos humanos.
para decidir si compran o no un producto en la empresa X. Entonces podría ser, esta empresa está vulnerando los derechos humanos porque está haciendo que sus trabajadores trabajen horas de una manera inhumana, ¿cierto? Horas larguísimas y no les paga bien a sus trabajadores. Entonces está vulnerando los derechos humanos de esos trabajadores. Entonces, el grupo de interés de los clientes podría decir, utilizar esa información y decir, yo no compro, no voy a comprar a una empresa que está violando los derechos humanos. O podría ser el caso, por ejemplo, de una comunidad que está siendo eh, contaminada por los impactos ambientales de una empresa petrolera, por decir algo. Entonces, esa empresa podría ver los informes de sostenibilidad relacionados con la biodiversidad y ahí podría darse cuenta de cómo afecta algunas especies. Entonces, en ese informe se va a decir, por ejemplo, cosas como, la empresa X afectó a la especie tal y la tiene al punto de vía de extinción. Una comunidad podría entonces decir, uy, pero es que esa especie vive en nuestro territorio y necesitamos que la empresa se comprometa inmediatamente a recuperar esa especie y entonces podría demandar legalmente a la empresa para que pague de alguna manera ese proceso de recuperación de la especie. Cuando un juez determina y obliga a la empresa a, por ejemplo, recuperar una especie, a esa empresa se le genera algo que se conoce como pasivos ambientales. Entonces, miren ustedes cómo el grupo de la muñequita más grande, de la muñequita más madura, de la muñequita relacionada con los grupos de interés, podría hacer grandes cosas para favorecer tanto a las comunidades como a la biodiversidad del planeta y también a todos los demás actores que están en esa biosfera, a las comunidades, a los seres humanos, a los ecosistemas en general. Entonces, con esta metáfora podemos ver la forma modular en que están construidos el estándar. O sea que la segunda muñequita que representa el SSB, S1 y S2, contiene a su vez la NIF, pero la muñequita más grande contiene a todos los demás. La idea es que este estándar se comience a implementar de manera progresiva, o sea que es como una niña que va creciendo, ¿no? Es como una persona que va ganando conciencia, va comprendiendo más cosas. Entonces las empresas hoy en día son niñas, como esa muñequita matriosca, pero cuando se implemente el estándar S1 y S2 del ISSB, se van a convertir en adolescentes y van a madurar un poquito más. Pero la buena noticia es que eso no va a terminar ahí. La buena noticia es que las empresas van a seguir creciendo y madurando hasta llegar a tener informes mucho más completos, mucho más robustos y van a comprender muchas más cosas para madurar más y llegar no solamente a un enfoque del inversionista, sino a un enfoque en donde se tenga en cuenta todos los intereses de los grupos de interés. Otra cosa importante que a menudo se menciona en el nuevo estándar de sostenibilidad es que en este S1 y ese S2 se preocupan mucho por los riesgos y las oportunidades. ¿Por qué?
porque el enfoque es de inversionistas. O sea, esas muñequitas son inversionistas. ¿Y cómo el inversionista mide la forma en que va a obtener o a maximizar sus dividendos? Pues a través de riesgos y oportunidades. Esa es la única metodología o la metodología que más se ha probado a través de las teorías de la gestión en la economía, medir riesgos y oportunidades. Entonces, a través de estas metodologías, el inversionista podría saber cuándo algo le conviene o cuándo no. Bueno, esta metáfora de la matriusca también nos va a ayudar a entender el tema central que nos convoca hoy, que es, como lo prometí al comienzo, la materialidad. ¿Qué tiene que ver esto con la materialidad? Pues tiene que ver mucho. Recordemos que la materialidad es la capacidad o la potencia. Me gusta mucho el término potencia, o lo voy a utilizar de ahora en adelante. La materialidad es la potencia que tiene la información para incidir en la toma de decisiones de sus usuarios. En términos generales, eso es materialidad. Pero cuando hablamos de la materialidad relacionada con la NIF y la materialidad relacionada con el ISSB S1 y S2, o sea, con las muñequitas inversionistas, esa materialidad está limitada a unos tipos de usuarios que están especificados en la norma. Miren que esos informes no están siendo confeccionados, al menos el estándar ISSB no está siendo confeccionados para todo tipo de usuarios, está siendo confeccionados para los inversionistas. O sea que la materialidad que tiene la información de la NIF y de la ISSB S1 y S2 es una materialidad limitada por el tipo de usuario que va a utilizar esa información. Y textualmente la norma dice que ese tipo de usuario es inversionistas. O sea que, en últimas, la capacidad que tiene esa información es la de incidir, la materialidad que tiene esa información de la NIT y de la S1 y S2 es la capacidad para la toma de decisiones de los inversionistas. Esa materialidad se conoce como materialidad financiera, porque solamente incide en ese ámbito, o sea, en el ámbito de toma de decisiones, pero para maximizar los dividendos. Ahora, la materialidad de la muñequita más grande, o sea, de los grupos de interés, es una materialidad mucho más compleja. Y esa materialidad se conoce como materialidad de impacto. O sea, que es la potencia que tiene la información de incidir en la toma de decisiones de los grupos de interés. Y esos grupos de interés, como ya lo dije, pueden ser compradores, vendedores, organismos de control, organizaciones civiles, pueden ser comunidades o cualquier persona del común que va a tomar una decisión con base a esa información. Entonces, en la materialidad de impacto se convierte aquí en una cuestión supremamente grande que puede tener unas incidencias planetarias, podríamos decirlo así, muy grandes. Porque imagínense, esa materialidad puede incidir en cualquier tipo de persona o grupo de personas diferentes a los inversionistas, o sea, a todo mundo. Todas las personas podrían ser aquí algún grupo de interés en casos determinados. Bueno, y ya para terminar, queridos amigos, para no ser tan largo también este video y este podcast, es que estas matrioscas también se pueden relacionar con la teoría
de la complejidad. La teoría de la complejidad es una alternativa científica de ver la realidad, ¿cierto? Lo tradicional es que la realidad se ve de una manera lineal, o sea, con un enfoque de causa y efecto. La contabilidad tradicional, la contabilidad financiera bajo NIF, ve a la empresa desde un enfoque lineal. Y ese enfoque lineal lo represento aquí en esta gráfica como un triángulo. Mire que el triángulo es una figura geométrica muy simple, ¿cierto? La complejidad de ese gráfico es muy baja, pero la matriusca más grandecita, la matriusca del medio al adolescente, ella tiene la capacidad de ver más complejidad. O sea que miren que la figura geométrica de un cuadrado, por ejemplo, es más compleja que un triángulo. Ocupa más espacio, ¿cierto? Y además de eso, es más compleja. Entonces, desde el punto de vista de la complejidad, quiere decir que la capacidad que tiene la información para hacer comprender el mundo a sus usuarios va aumentando a medida que el estándar va madurando y se va perfeccionando. Entonces, las NIFs tienen una capacidad de observar el universo muy simple, muy lineal, pero los informes del estándar ISSB S1 y S2 ayuda a comprender esa complejidad mucho más. Y el estándar ISSB se representa aquí con un círculo, porque el círculo es la figura geométrica de dos dimensiones más compleja que hay, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene lados infinitos. El triángulo tiene 3 lados, el cuadro tiene 4 lados, pero el círculo tiene infinitos lados. O sea que la complejidad que se puede entender con el estándar ISSB va a ser infinita porque son infinitos los problemas sociales que se podrían expresar en este tipo de información. ¿Ya? O sea, son infinitas las posibilidades que podrían existir aquí para entender cantidad de problemas. Entonces, desde esa perspectiva de la materialidad, también se puede entender esta metáfora de la matriusca y de cómo este estándar va a ir perfeccionando, va a ir perfeccionándose y va a ir mejorando la comprensión que tienen sus usuarios del entorno que rodea a la organización. Bueno, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado al final de este video. Esperamos que en las próximas semanas nos sigan acompañando para seguir explicando todo lo que tiene que ver con este mundo, este universo de este nuevo estándar de informes de sostenibilidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.